El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿Dónde lo pusieron? Le respondieron: Ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿Cómo le amaba? Pero algunos decían: Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal. Ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, prácticamente ya está terminando la Cuaresma porque estamos en el 5.º domingo y comenzando, claro, la 5ª semana que ya nos abre el paso para la Semana Santa. Próximo domingo de Ramos inicia esta semana de nuestra salvación. Semana que para todos los cristianos es la más importante y valiosa, no solo porque recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, sino porque todos tenemos la posibilidad de vivir la Pascua con el Señor, es decir, pasar de la muerte a la vida, pasar de una vida sin sentido a una vida de santidad,
pasar de una vida sin fe a ser realmente creyentes en el Señor. La fe es lo fundamental, dice San Pablo en la carta a los Romanos, porque con la fe el justo se salva. Sin fe no hay salvación. En la Pascua nosotros vamos a renovar nuestro bautismo, precisamente el día Sábado Santo en la noche, en la vigilia pascual, vamos a renovar nuestro santo bautismo. Pero para hacerlo con un significado profundo, real, es necesario habernos preparado bien en esta Cuaresma. Durante este tiempo hemos meditado cómo Jesús tiene poder sobre el mal, sobre el sufrimiento, la injusticia, el pecado, pero sobre todo tiene poder sobre la muerte. Y eso lo demuestra en este domingo en que resucita a su amigo Lázaro. Es el milagro más grande que realiza Jesús pocos días antes de morir, porque Él quiere justamente fortalecer la fe de sus discípulos y darle la posibilidad a los que no han creído todavía de convertirse de corazón y aceptar a Jesús en su corazón, en su vida, y así obtener la salvación, porque dice la palabra de Dios que no basta bautizarse, ni tampoco nos basta renovar nuestro bautismo. Jesús dice: el que crea y se bautice será salvo, tendrá vida eterna. No basta creer solamente, hay que estar bautizado. No basta estar bautizado, hay que tener fe. Por tanto, todo se resume en este domingo quinto de Cuaresma a esta pregunta: ¿tenemos fe en el Señor? ¿Creemos en Él? Varias veces Jesús le pregunta a Marta, su interlocutora, que lo recibe para ver qué pasa con Lázaro: ¿tú crees en esto? ¿Tú crees en mí? Le pregunta Jesús a Marta, y varias veces ella vacila, porque ella quiere tener todo controlado. Entonces le dice a Jesús lo que tiene que hacer, ¿no? Señor, no saques la tapa de la tumba porque huele mal mi hermano. Jesús le para un poquito su ímpetu y le dice: pero Marta, ¿crees en mí o no crees? Entonces también Jesús le pregunta a Marta si ella cree que Él es la resurrección y la vida. Porque esta es la frase fundamental del Evangelio: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá jamás y tendrá vida eterna. Qué importante entonces, queridos hermanos, es la fe. Si tenemos fe en el Señor, entonces recibiremos el regalo de esta promesa: no morirá jamás, será inmortal. Bueno, ¿qué significa ser inmortal? Porque Lázaro estaba bien muerto en ese momento y Lázaro era un santo, era un justo, igual se murió. Y hay gente muy buena como el Papa Benedicto XVI, como Monseñor Sixto Parzinger, el diácono Manuel, el Padre Sergio Mena. Eran muy justos, muy buenos, pero se murieron. ¿Y por qué Jesús dice esto? El que crea en mí no morirá jamás y tendrá la vida eterna, porque yo soy la resurrección y la vida. Es un misterio muy profundo, porque Jesús no se refiere, queridos hermanos, a la vida biológica, la vida del cuerpo. La vida del cuerpo puede acabarse y, sin embargo, el alma puede estar muy viva, llena de gracia, llena del Espíritu Santo, que es vida eterna, vida de verdad. Y a eso estamos llamados los cristianos, a creer en Jesús, que es fuente de vida eterna. Tal como le decía a la samaritana en unos domingos atrás: yo haré brotar de su corazón un manantial de agua viva en todo aquel que crea en mí, porque Jesús es la vida, Jesús es el agua viva, es la vida eterna, la fuente de la vida del cuerpo biológico. También este cuerpo que tiene que enfermarse, que tiene que morirse, está en las manos de Dios. Y si tenemos fe en el Señor, no nos preocuparíamos tanto con la vida del cuerpo. Tal como dice Jesús: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y eso lo dice este Evangelio.
Cuando le comunican a Jesús, mira, ven rápido a la casa de tu amigo Lázaro porque se está muriendo, ¿qué hace Jesús? Se queda tranquilamente 2 días más en ese lugar bastante distante de Betania. Dejó que Lázaro se muriera, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Dios sabe cuándo debemos morir, cuándo debemos nacer y cuándo vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar, ojalá para la vida eterna y no para la condenación eterna. Pero nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso lo importante, hermanos, es preguntarnos bien, ¿en quién creo yo? ¿Creo en Jesucristo, camino, verdad y vida? ¿O creo en mí mismo? ¿Creo en la ciencia humana? ¿Creo en las medidas que toma el gobierno, que toma la Organización Mundial de la Salud para posponer un poco la vida, para evitar las enfermedades, las epidemias? ¿En quién creo yo más? Yo pienso que debemos hacer un examen de conciencia ahora que terminó la pandemia. Hoy estamos distantes del tiempo más duro de esta pandemia y aunque sea duro decirlo, debemos reconocer, yo lo reconozco al menos en mi persona, que nosotros actuamos muy mal durante ese tiempo. A los ojos de Dios no demostramos tener fe, no tuvimos nada de fe en Jesús, tuvimos fe en la ciencia humana, tuvimos un miedo terrible de enfermarnos, eso sí, y por eso nos tenían controlados como querían. Se dijo durante todo ese tiempo, 2020, 2021, la iglesia es el lugar más peligroso para caer en la pandemia. Y casi nadie venía a la iglesia. Yo mismo cometí el pecado, y lo reconozco públicamente, que tuve miedo de ir a ver a los enfermos que estaban en ese tiempo de pandemia. No vaya a ser que me enfermara. Eso no es fe. Jesús nos va a cobrar a todos, porque tuvimos tiempo para ir al supermercado, tuvimos tiempo para ir a la farmacia, pero no para venir a la iglesia. Comimos todo lo que quisimos en ese tiempo. Incluso al principio era tan vergonzoso que la inmensa mayoría de la gente llenó una pieza en su casa con papel confort, no vaya a ser que se le acabara. De todo nos preocupábamos, menos de venir a la iglesia y rezar por la situación que estábamos viviendo y de recibir a Jesús, porque Jesús es la vida. Y no, se decía en ese tiempo, el que comulga se va a contagiar, no vayan a la iglesia. Y nosotros creímos en eso, que era una noticia falsa, que no venía de Dios. Entonces nos portamos muy mal, no tuvimos fe. La fe se prueba en los momentos difíciles. Y nosotros, en vez de un 7, nos sacamos un 1. Pésimo estuvimos. Pero bueno, fue un experimento que Dios permitió de los amos de este mundo que quieren controlar la humanidad en el nombre del demonio, para ver cómo nos comportábamos. En la próxima oportunidad no será así, porque ahora nosotros queremos entregarle nuestro corazón a Jesús, camino, verdad y vida. También los discípulos, a pesar de este milagro inmenso de la resurrección de Lázaro, y las discípulas se portaron pésimo. Cuando Jesús fue condenado a muerte, todos arrancaron, todos huyeron, hasta Pedro, que había prometido dar su vida por el Señor, lo negó 3 veces. Es así, nuestra fe es muy débil, hermanos, es muy vacilante. Si yo creo que soy creyente, estoy muy equivocado, porque la fe verdadera se prueba en el martirio, como en los primeros siglos del cristianismo, en que para ser cristiano había que estar dispuesto a morir en el circo con los leones, o a que le cortaran la cabeza, o lo crucificaran, o lo quemaran vivo, y fueron miles de cristianos que, por dar testimonio de Jesús, prefirieron morir y derramar su sangre. Qué lejos estamos nosotros de una fe profunda, verdadera, en un tiempo en que estamos ahora viviendo una apostasía total de la fe, no solo en el plano civil, ¿no es cierto?, que el mundo vive como si Dios no existiera, con leyes injustas, leyes inicuas, aborto, eutanasia, ley de género, destrucción total de la familia, que debe ser constituida solo entre un hombre y una mujer. Ahora se pasa por alto todo eso. Pero lo más vergonzoso y lo más penoso es que dentro de nuestra propia iglesia, en algunos círculos,
se está negando la ley de Dios, bendiciendo parejas homosexuales, dando la comunión a personas que no deben recibir la comunión porque viven en pecado mortal, demostrando que es más importante creer en los hombres que creer en Dios, caerle bien a lo políticamente correcto y no hacer caso de la palabra de Dios. Jesús es la vida y nosotros elegimos la vida de este mundo. El que quiera salvar su vida, dice el Señor, la perderá para siempre. Pero el que pierda su vida por causa de la justicia, del Evangelio, la salvará. El que crea que puede vivir en este mundo engañando a Dios, se está engañando a sí mismo. Uno puede decir, yo soy cristiano, si yo creo en Cristo, yo sé que Dios va a perdonar, Dios es misericordia, Dios permite todo, ya no existe el pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué infierno? ¿Qué demonio? No existe. Cada uno sea feliz porque Dios quiere que seamos felices. Viviendo en pecado, no agradamos a Dios. Lo dice la carta a los Romanos en la segunda lectura que escuchamos. El que vive para la carne, el que vive para el mundo, el que vive para el pecado, no agrada a Dios y el Espíritu de Cristo no habita en él. Solamente el que obedece la ley de Dios, el que sigue los pasos de Jesús, vive en el Espíritu de Dios. Porque aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces hoy, hermanos, a punto ya de comenzar la Semana Santa, ¿queremos creer? Hacemos este examen de conciencia, no con el ánimo de molestar o de poner el dedo en la llaga. Yo por lo menos siento vergüenza de decir, a pesar de ser sacerdote, creo que en el día del juicio final tengo mucho que dar cuenta a Dios y me voy a avergonzar, porque mi fe ha sido muy pequeña. Pero para eso estamos en la Cuaresma, para convertirnos, para reconocer esto y para pedirle al Señor de la vida, que es misericordia infinita, que fortalezca nuestra fe y que nos haga vivir para Él, no para las categorías mundanas, para las creencias en las seguridades de este mundo. Mi confianza esté puesta en el Señor de la vida, que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, que ya demostró que Él es la resurrección y la vida, y que quien crea en Él y ponga su apuesta absolutamente en Él y confíe en el Sagrado Corazón de Jesús, no se verá defraudado. Las promesas del Señor se cumplen. Hasta el profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes de Cristo, dice: yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. De ahora en adelante, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cristo es el vencedor de la muerte y Él nos dará resurrección. Pero ojalá que el día de la resurrección encontremos que tenemos un cuerpo glorioso y no un cuerpo monstruoso hecho para la condenación eterna, porque también es posible si en esta vida elegimos creer en el hombre, creer en el enemigo y no creer en Jesucristo nuestro Señor. Ayer celebrábamos la fiesta de nuestra Madre Inmaculada, la encarnación del Hijo de Dios, el anuncio a María Santísima, y ella nos demuestra que creyendo en Dios podemos vivir llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo. Y ella es la garantía de que quien se hace esclavo del Señor como ella, que quiere obedecer solo a la voluntad de Dios, puede ser feliz y vive realmente unido a Cristo y nunca le faltará nada. Porque la Virgen María sí que tuvo fe. Fue la única persona que verdaderamente creyó en Jesús. Después que murió Jesús, estaban todos espantados, todos deprimidos. Incluso estas mujeres, Marta y María, fueron al sepulcro a ponerle aceites, a ponerle bálsamos al cadáver de Cristo, olvidándose que Jesús había dicho: yo soy la resurrección, y había dicho innumerables veces: voy a resucitar al tercer día.
Nos cuesta tanto creer, tanto. La Virgen María, en cambio, no fue al sepulcro porque creía en Jesús. Creía que su palabra no era una poesía, no era una metáfora, no era una exageración. Lo que dice el Señor se cumple y el Señor es fiel a sus promesas. Por eso ella creyó y no fue al sepulcro. Sabía que Jesús iba a resucitar. Lo sabía ciertamente, aunque su corazón estaba partido en dos de dolor. Quedó tranquila, quedó en paz. Mi alma confía en el Señor. Y muy probablemente, aunque no lo dice la Biblia, fue la primera en recibir la visita de Jesús resucitado, porque ella se lo merecía. Por eso también nosotros hoy le pedimos al Señor y a la Virgen Santísima, queremos creer. Nuestra fe es débil, es vacilante, es pequeña. El mundo nos arrastra con sus mentiras. El pecado que está metido en nosotros también nos arrastra y no nos deja ser santos. Pero queremos creer. Aumenta nuestra fe, Señor, para poder vivir esta Semana Santa plenamente. Que no sea una Semana Santa más, sino que todos podamos pasar, en verdad, de la muerte a la vida, a la santidad de los hijos de Dios. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.